Saludos amigos, vamos a compartir este tema de trastorno de la personalidad antisocial, la psicopatía. Ese es el tema, la psicopatía. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Cuando hablamos de la personalidad es su propia forma de pensar, sentir, comportarse y relacionarse con los demás. Una vez que llega a la edad adulta, en general, su personalidad no cambia mucho. Las causas de los trastornos de personalidad se desconocen. Se cree que factores genéticos y ambientales están relacionados con su desarrollo. De acuerdo a cómo se desarrolla el niño en su hogar, va moldeando su personalidad. Por ello que se dice que si un niño sufre violencia doméstica, entonces su personalidad va a ser alterada. Los trastornos de la personalidad son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que es muy diferente a las expectativas de su cultura. Estos comportamientos interfieren con la capacidad de la persona para desempeñarse en las relaciones interpersonales, en el trabajo y otros contextos. No calza, ¿verdad? Como que no coincide su modo de proceder, de actuar y de pensar. Los profesionales en salud mental clasifican trastornos de la personalidad en los siguientes tipos: trastorno de la personalidad por evitación, trastorno límite de la personalidad, trastorno de la personalidad dependiente, trastorno histriónico de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad, trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, trastorno de la personalidad paranoica, trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno de la personalidad esquizotípica, trastorno de la personalidad antisocial. Vamos a tomar en cuenta este último y vamos a ver, en otras presentaciones vamos a hablar de varios de los que acabamos de mencionar, pero en este momento, en los trastornos de la personalidad antisocial, los síntomas varían ampliamente dependiendo del tipo de trastorno de la personalidad. En general, los trastornos de la personalidad involucran sentimientos, pensamientos y comportamientos que no se adaptan bien a un amplio rango de escenarios. Estos patrones generalmente comienzan en la adolescencia y pueden llevar a problemas en situaciones laborales y sociales. La gravedad de estas afecciones varía de leve a severa. Según el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición, DSM-5, publicada por la Asociación Americana de Psiquiatría, se menciona la existencia de 216 trastornos mentales. Las personas con un trastorno de personalidad antisocial pueden expresar su desprecio por los demás y su desprecio por la ley mediante la destrucción de propiedades, el acoso a otras personas o el robo. Pueden engañar, explotar o manipular a los demás para obtener lo que quieren, ya sea dinero, poder, sexo o gratificación personal. Los trastornos de personalidad antisocial, los rasgos principales de un psicópata. Veamos a continuación las diferentes características que indican que podemos estar ante una persona que coincide con el perfil del psicópata. Egocentrismo y narcisismo. Este es uno de sus rasgos principales. El psicópata se siente superior al resto. Piensa que todo lo que le ocurre es más importante
y es incapaz de asumir el punto de vista de otra persona. Ausencia de empatía. Está relacionada con la anterior característica, pero no obstante es un punto donde existe debate, ya que algunas opiniones señalan que si tienen una gran capacidad de empatizar, pero la utilizan como quieren, otra corriente indica que disponen de empatía cognitiva, pero no emocional. La necesidad de poder y control. Esta es otra característica del psicópata. El psicópata quiere dominar y controlar hasta el último detalle y también a las diferentes personas con las que se relaciona. Es muy detallista. Otro rasgo del psicópata es su manipulación. En la psicopatía es muy habitual la manipulación y la falta de sinceridad. Además, la impulsividad. El psicópata tiene ese problema de impulsividad, unas menores activaciones de la corteza frontal unida a los aumentos de los niveles de testosterona explican esta característica. No suele haber planificación a largo plazo en la psicopatía. En el psicópata no hay planeamientos, siempre todo es hace, comienza y deja de hacer lo que estaba haciendo y vuelve a comenzar. No tiene una planificación a largo plazo. Todo lo que inicia no lo termina. Además, presenta un déficit de autocontrol que le convierte en candidato a caer en conductas de abuso de sustancias. El estilo de vida parasitario. Un psicópata tiene un estilo de vida parasitario. En muchas ocasiones, la persona que presenta psicopatía se aprovecha de los demás para desarrollar su vida o satisfacer sus necesidades fundamentales. Un psicópata, un psicópata tiene ausencia de remordimientos. Aunque el perfil del psicópata incluye la manipulación, la mentira, la falta de empatía y se puedan aprovechar de los demás, no se debe esperar que esto les vaya a provocar remordimientos. Todo lo hacen y no tienen remordimiento, no sienten, tienen ausencia de remordimiento. Así la promiscuidad sexual, los psicópatas es común que establezcan muchas relaciones distintas y de corta duración. Además, en muchas ocasiones, su implicación en la relación interpersonal está motivada solo por la búsqueda de sexo. La conducta antisocial y delictiva del psicópata, en muchos casos, suele coincidir la psicopatía con la presencia de conductas criminales, pero no siempre es así. No todos los psicópatas cometen delitos y son muchos los casos donde hablamos de personas plenamente integradas en la sociedad. La evaluación de los diferentes aspectos permite recopilar información para valorar si estamos ante el perfil del psicópata, un trastorno sobre el que aún queda mucho por descubrir. Ante una persona narcisista con poca empatía, con tendencia a manipular y pobre en la manifestación de emociones, son indicios para ser diagnosticado como un psicópata. El tratamiento del psicópata. El tratamiento de un psicópata presenta un desafío en el campo de la psicología y la psiquiatría, debido a la naturaleza compleja y resistente de este trastorno. Debido a que los individuos con psicopatía tienen una limitada motivación interna para cambiar, esto complica los esfuerzos terapéuticos. La psicopatía es un trastorno de la personalidad caracterizado por una anomalía de orden psicológico, en el que las funciones perceptivas y mentales no se ven mayormente afectadas, pero se advierten alteraciones graves de la conducta social de la persona, por lo cual el enfoque terapéutico más común para tratarla, ¿verdad? Incluye la terapia cognitiva conductual, TCC, que se centra en modificar patrones de pensamiento y comportamientos disfuncionales. En realidad es un desafío el tratamiento de un psicópata porque como no siente,
y no le interesa, es más, ni siquiera se da cuenta que es un psicópata o es un enfermo mental. Entonces, no razona, no reflexiona en ese aspecto. Entonces, es difícil que quiera curarse si ni siquiera reconoce el problema. El tratamiento es más eficaz cuando se trata de jóvenes que aún no han desarrollado de forma sólida la personalidad psicopática. ¿Verdad que muchas veces la juventud es rebelde, pero es parte del desarrollo natural del joven? Pero es muy importante descubrir si existen indicios para diagnosticar psicopatía cuando se es joven, porque todavía hay mucha posibilidad de que vaya a otros niveles graves o severos. La terapia familiar e interpersonal se centra en las relaciones con los demás. Los estilos educativos con un uso excesivo del castigo pueden provocar síntomas predecesores de la psicopatía. La psicóloga española María Laura López Romero, autora de esta teoría, añade que la investigación se vea influenciada por la herencia de los padres y que el uso excesivo del castigo se puede deber a una necesidad de los padres de imponer su autoridad debido al comportamiento del hijo. Es un padre amoroso el que por amor castiga a su hijo para darle un correctivo, pero no es porque está con enojo. En realidad que este tema lo vamos a ver, bueno, vamos a aplicarlo en un próximo tema. Atentos al video que será sobre la violencia doméstica para darle continuidad a esto que acabo de mencionar. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta que este tema es muy importante. Comparta.